buenas tardes. Como siempre, los esperamos y recibimos acá en las charlas de EMA, con temas muy interesantes. Está Joana Bauer, nuestra coordinadora general. Yo soy Flavia Ferrandina, coordinadora de grupos de apoyo y de acompañamiento telefónico, y una persona que ya es del elenco estable de EMA, de varias charlas, y cada vez tiene más fans, Jennifer Celes. Hola Jenny, bienvenida. Gracias, Flavia, gracias por la presentación. Sí, sos una diva, estrella, todo de EMA. Les cuento, Jenny es licenciada en psicología y sexóloga clínica. Así que bueno, ella ya ha dado varias charlas. Si no las pudieron ver o no pudieron venir a este encuentro, las van a poder ver en el canal de YouTube de EMA, que fueron del año pasado, y no me acuerdo si este año hubo ya, pero está ahí. Ellas tienen todos los datos, le pueden escribir, tiene su Instagram, si lo querés decir, así lo tienen, lo podemos poner en el chat también. Dale, buenísimo. Lic Jennifer Celes, el nombre como está escrito acá abajo, y si no hacia el final, ahí se los repito como para aquellos que me quieran seguir. Ya sé que hay muchos que me siguen, ¿eh? Sí, Ya. ponelo en el chat. Mientras tanto digo algo más, Dale. que les vamos a agradecer a todos y todas las que completaron o participaron en la encuesta que se hizo, que ya se cerró, por supuesto, porque era justamente mencionar algunas cosas y temas bases e importantes con los que Jenny armó la charla. Así que, Jenny, todo tuyo. A mí me intriga Bueno, el título, ya te dije, después quiero saber más. Está bien, sí, vamos a entrar un poquito en qué es el sexo tántrico, que ya lo había mencionado en alguno de los talleres anteriores y ya había generado un poco de expectativa, saber de qué se trata esto. Así que bueno, buenas tardes a todos, a todas, gracias tanto a los que ya se vienen sumando en los talleres anteriores, como a aquellos que es la primera vez que se suman, y lo importante es que no vamos a repetir cuestiones que ya hemos ido hablando anteriormente, pero todo lo que se va a abordar en este taller se puede entender aun cuando no participaron en los encuentros anteriores, porque siempre vamos abordando un tema diferente. Y hoy se nos ocurrió hablar del tema de deseo, porque el deseo siempre está afectado por muchas cuestiones. También se está hablando mucho del deseo y el COVID, digo, cómo es el deseo en un contexto en el cual estamos todo el tiempo quizás con nuestras parejas, o aquellos que están solteros o solteras no tienen oportunidades para encontrarse con otras personas. Entonces, ¿cómo va repercutiendo? Y les agradezco a las 67 personas que respondieron a la encuesta. Una de las preguntas eran ¿cuánto tenían deseo? Y el 42%, que es un porcentaje muy, muy alto, mencionó siempre y casi siempre, un 40% a veces, que es lo más habitual, y un 18% nunca o casi nunca. O sea que digo, podríamos pensar, por lo menos dentro de esta población en la cual estamos trabajando con este número, que un 18% está mencionando quizás alguna afectación del deseo. A veces no tenemos un problema en relación al deseo, pero nos gustaría que eso se active con más frecuencia. Digo, no necesariamente tiene que haber un problema para poder abordarlo. Y también les pregunté acerca de cuáles eran los motivos por los cuales ustedes creían que el deseo bajaba, o por lo menos en ustedes. Y el 34% mencionó factores psicológicos, el 23% también todo lo que tiene que ver con lo psicológico, pero también con la pareja, con lo vincular, y en última instancia un 21% respondió a incomodidades físicas, que ahí ingresaría todo lo que tiene que ver con la espasticidad, la debilidad muscular, la fatiga, quizás el miedo a alguna pérdida de orina, en caso de que haya algún problema a nivel de la vejiga, y un 21% a nivel genital, que esto significa lo que siempre se llamaron como disfunciones sexuales, que es todo lo que tiene que ver con problemas de la erección, dificultad para tener un orgasmo, o también para la lubricación de la vulva, ¿sí? Que, como veníamos viendo en las veces anteriores, la sexualidad no pasa únicamente por ahí. Quizás los genitales nos dan todas las respuestas que esperamos y sin embargo no tengo ganas, tengo incomodidad, me genera mucho cansancio, me genera dolor los encuentros sexuales. Bien, vamos a empezar entonces. Es importante que sepamos
que no hay una sexualidad especial para las personas con esclerosis múltiple. Acá lo que se va a hablar aplica para todos y para todas. Seguramente va a haber muchas parejas de personas con esclerosis múltiple que hoy también estén participando en la charla y van a ver cómo esto tiene que ver con empezar a ampliar el concepto de sexualidad, entender que hay distintas formas de vivirla y que no tienen que ver específicamente con la disfunción, ¿sí? Acá no vamos a hablar de los problemas, sino de poder pensar una nueva sexualidad en la cual esos problemas se disuelvan. O sea, digo, acá no se trata de resolver, sino de disolver, porque si empezamos a tener una sexualidad que no es tan deportiva como la que nos enseñaron, todo eso que nosotros concebimos a veces como una dificultad, deja de tener lugar, ¿sí? ¿Y por qué digo una sexualidad deportiva? Porque en tanto la sexualidad es tabú y no se habló mucho, terminamos aprendiendo en los lugares que no teníamos que aprender. Digo, hemos aprendido algunas cosas que vimos en novelas, quizás algunos a partir de la pornografía, y ahí la sexualidad que se demuestra es prácticamente de descarga. Y quizás muchas veces pensamos en esa sexualidad y no tenemos ni ganas, o sea, el deseo se nos baja de pensar en esa actividad física que es de moderada a intensa. Sin embargo, desde el sexo tántrico lo que se propone es una sexualidad que tiene que ver con una recarga de energía. Es decir, que a partir de estos encuentros sexuales, que son como mucho más sutiles, vamos a disponer de mayor energía sexual que después la podemos utilizar para distintos fines. Digo, no es que la energía sexual solamente la vamos a poder usar en nuestro próximo encuentro sexual, sino que esa energía sexual la podemos usar para nuestras actividades cotidianas. Entonces, el deseo, ya incluso desde pensarlo de esta forma, se empieza a potenciar, porque si yo pienso que a partir de mi encuentro sexual, que encima la voy a pasar bien, después tengo más energía y voluntad de hacer otras tareas, bueno, ahí toma otro carácter. A su vez, también hemos hablado de que la depresión es frecuente en personas con esclerosis múltiple, digo, no todos todo el tiempo, pero puede llegar a aparecer. Y una característica de la depresión es como la apatía, como las no ganas de no hacer nada. A veces nos pasa eso, que no queremos salir de la cama. Entonces, ese estado de apatía también baja el deseo, porque si no tengo ganas de incluso hasta irme a cocinar para comer, menos voy a tener ganas de un encuentro sexual. Entonces, la idea es que podamos ver otras miradas de sexualidad que sean un poco más amables con nuestro cuerpo y con sus necesidades. Bien, este es el único repasito que vamos a tener porque me parecía que era algo importante que sepan todos y que alguna vez lo mencionamos, pero no fuimos desarrollando todos los puntos. La afectación del deseo en la esclerosis múltiple se puede dar por 3 factores. Uno que tiene que ver con más lo orgánico, que es el que se produce por la desmielinización y la atrofia de fibras nerviosas. Ahora, se cree que esto en el deseo impacta muy, muy poco. ¿Por qué? Porque el deseo, cuando llega al cerebro, llega a distintas áreas. Entonces, digo, llega a la corteza cerebral, llega al sistema límbico, y es poco frecuente que todas esas áreas puedan tener algún tipo de lesión desmielinizante que justamente afecte la función. Entonces, digo, no es tanto, la esclerosis múltiple no afecta directamente al deseo, pero sí en algunas personas puede afectar específicamente a funciones genitales, ¿sí? Como tiene que ver con la erección, la lubricación, los orgasmos, la eyaculación. Entonces, eso no necesariamente implicaría que no vamos a disfrutar de nuestra sexualidad, pero si nosotros pensamos una sexualidad sumamente genital, y obviamente si tuve alguna de estas dificultades, la próxima tengo menos ganas, porque tengo menos ganas también de encontrarme con esa frustración de no poder responder a esas respuestas que nos vendieron como las únicas, las necesarias, y digo únicas o necesarias porque fíjense hasta cuando hablamos, que hablamos de previa. ¿Por qué? Porque pensamos que si no hay penetración, todo lo otro es un jueguito, pero que sí o sí tiene que haber penetración. Las disfunciones sexuales secundarias son aquellas que están vinculadas a los cambios físicos, que es esto que veníamos hablando hoy, de la fatiga, que ya, si quieren buscar, en uno de los talleres se habló mucho sobre fatiga y en otro acerca de la sensibilidad, porque la sensibilidad puede estar afectada en un doble sentido, o que
sienta poco, y a veces hay una afectación a nivel genital de la sensibilidad, o a veces que siento demasiado y entonces eso me genera dolor. Después está también la debilidad muscular, la espasticidad, que todo esto se vincula con el deseo, porque si yo ya siento y voy anticipando que voy a tener alguna de estas dificultades, me baja también el deseo, porque no tengo ganas de encontrarme incluso, y hoy es sumamente entendible, si yo pienso que mis prácticas sexuales después me van a implicar una espasticidad, que es un incremento del tono muscular, que me va a dar dolor, y prefiero evitarlo, digo. Entonces, por eso pensar una sexualidad en otros ritmos, en otras posibilidades, nos empieza a despertar un poquito más el deseo. Y después, los factores psicológicos, emocionales, que tienen que ver con cómo nos vemos a nosotros como seres sexuales, distintas afectaciones como puede llegar a haber estados de ansiedad, depresión, que todo eso va a repercutir también incluso en cómo recibimos los estímulos externos, ¿sí? Cómo podemos percibir las caricias y todo también puede llegar a estar afectado. A su vez, también como hablábamos al principio de la encuesta, también cambios en los roles de la pareja, digo, cómo en algunas ocasiones quizás esto, ¿no? Por necesitar un mayor cuidado, todo empieza a girar en torno a esa relación de cuidado y se empieza a desexualizar. Por eso, fundamental que trabajemos en conservar la sexualidad siempre que querramos. Bien, ¿qué es el deseo? Porque es una palabra que usamos constantemente, tiene que ver con las ganas. O sea, dicho lo más sencillo posible, son las ganas de disfrutar de la sexualidad, ya sea con nosotros mismos o con otra persona, y es la disponibilidad, cómo nos mostramos al otro, si nos mostramos disponibles o no. Un claro ejemplo de cuando no nos mostramos disponibles es que al principio cualquier caricia, cualquier estimulación hace que nosotros pensemos en sexualidad. Sin embargo, ya después de mucho tiempo y más en situaciones de pandemia, hace que nos tocan y es como, ya nos genera fastidio, nos da calor, nos da cosquillas. Y eso tiene que ver justamente porque vamos bajando la disponibilidad para distintas actividades sexuales. A su vez, este deseo se va a reforzar con experiencias satisfactorias. ¿Qué significa? Que se produce como un condicionamiento positivo. Si yo las últimas veces las pasé mal, probablemente cada vez tenga menos ganas de encuentros sexuales. O sea, en ese sentido, digo, también es una cuestión adaptativa. Si yo tengo una situación que me resulta desagradable o por lo menos no tan agradable, cada vez va a ir mermando mis intenciones de que se repita. Ahora, siempre se nos ha hablado del primer deseo que acá describo, el deseo libre o espontáneo. Y por eso muchas veces ha surgido este mito de los varones tienen más deseo que las mujeres, por cuestiones de testosterona. O también ha surgido esto de, por ejemplo, que solamente que el deseo necesariamente desciende cuando tenemos una pareja a largo plazo. Al principio es todo fiesta, todo, tenemos ganas muchas más veces, y después, a medida que vamos ingresando en el vínculo, va bajando. Y eso es porque nos atenemos únicamente al deseo libre o espontáneo, que sí está más vinculado con las hormonas. Por eso también este deseo puede modificarse de acuerdo al momento de la menstruación, o también puede, por ejemplo, tener un descenso al momento de la menopausia, pero no podemos basarnos únicamente en ese deseo, que ese deseo es el que compartimos incluso casi que es como lo instintivo que tienen los animales. Pero nosotros, además de ese deseo, tenemos otros sobre los cuales podemos trabajar. Uno es el deseo específico que surge, por ejemplo, en relación a una persona. Quizás yo no estoy pensando en un encuentro sexual, pero esta persona en particular me despierta. O se pone el perfume que se puso en nuestras primeras citas y entonces ahí ya me genera un recuerdo sexual y a mí me dan ganas. O sea, es algo que también suele ser habitual en la fase de enamoramiento porque estamos como mucho más receptivos y ese también después puede ir mermando. Sin embargo, parte de trabajarlo tiene que ver con buscar aquellas cositas que sabemos que nos calientan y reiterarlas. Después está el deseo post-excitatorio y acá quiero que presten un poquito más de atención, porque este fue uno de los últimos descriptos y ayudó a salvar parejas. ¿Por qué?
Porque muchas veces una de las dificultades o problemáticas que traían a la terapia de pareja es, siempre tengo que buscar yo, mi pareja nunca me busca. Cuando digo pareja, me refiero a nivel general, al vínculo que sea. Puede ser un vínculo o que sean novios, que estén casados o que estén chongueando, esto va para cualquier tipo de relación. Pero sí puede pasar que una persona sea siempre la que tiene la iniciativa y la otra la que responde. Eso no significa que tenga menos deseo, tiene un deseo diferente. Hay personas, siempre se considera que los pasos son deseo, excitación, y después viene una instancia de meseta, que es como todo medio estable, y después el orgasmo. En estas personas se cambia el rol. Entonces, primero se excitan y después viene el deseo. Entonces, quizás ni estaban pensando en tener sexo, no tenían ningún tipo de ni sugerencia de querer tener un encuentro sexual, pero uno les dice algo sugerente, los acaricia o algo, y ahí esa persona se despierta y ahí surge el deseo. Entonces, a veces quizás se trate de trabajar sobre este deseo, el deseo reactivo. ¿Qué significa? Quizás hoy no estoy tan estimulado, pero voy generando algún tipo de estímulo y a partir de eso me voy conectando con mi parte más sexual, que si no hago nada, queda dormida, ¿sí? Muchas veces caemos en esto de esperar el deseo, y el deseo se construye. ¿Pero por qué esperamos el deseo? Porque nos basamos en un mito que está socialmente instalado de la espontaneidad del deseo, que creemos que si lo planificamos ya es porque hay algún problema. Y esto no es así. Y esto también, es otra de las cuestiones que ha atentado contra muchas parejas, porque nosotros creíamos que cuando baja la espontaneidad, quizás el vínculo está ya un poco resentido, ya no es lo mismo que antes, si realmente estamos enamorados tendría que llegar a surgir el deseo, y entonces todo esto nos hace problematizar situaciones que son habituales. Y sí, siempre va a pasar que uno sea el que tenga el deseo, porque es muy raro, el que tenga la iniciativa, porque es muy raro que de forma simultánea las personas estén sincronizadas para tomar la iniciativa. Entonces, siempre puede que empiece por uno u otro, y la sexualidad, y más en parejas estables, va a requerir planificación. ¿Qué significa? Generar un espacio para encontrarnos. Nosotros tendemos a planificar nuestra vida por el tipo de vida que llevamos. Bueno, me levanto, voy a trabajar, después llego, y más si hay hijos también, hay que hacer la comida. Y pareciera que la sexualidad es un sobreturno. O sea, no tiene espacio, no la tenemos en cuenta al momento de nuestra planificación, entonces después percibimos la sexualidad como un robo a nuestras horas de sueño, porque el único momento que le sacamos es, bueno, dormir un poquito menos, entonces ahí eso también atenta contra el deseo, porque si uno me dice, entre dormir 7 horas y dormir 6 y tener un rato de sexo, como, bueno, duermo 7. Entonces, qué importante incluir en la organización un momento para poder encontrarse, y no necesariamente sea tener prácticas sexuales, pero sí mimarse, acariciarse, tener un momento para vincularse desde un lugar más del tacto, ¿sí? Bien, ahora, ¿cómo se construye el deseo? Porque esta parece una frase armada y de ahí cómo salimos. Una forma de construir el deseo tiene que ver con anticipar el encuentro. ¿Qué significa? Podemos ir por distintas aristas. Uno que tiene que ver con la preparación personal. Y acá no hago mención a cuestiones como estereotipadas que muchas veces se asocia a las feminidades de depilarse, la lencería. Bueno, no, si alguien lo quiere hacer, también, y a eso le hace sentirse a la persona más sexual, se puede sumar. Pero acá cuando digo preparación personal, tiene que ver con los pensamientos, incluso sí, puede ser si yo mientras me voy a bañar, estar anticipando el encuentro. Tiene que ver incluso a veces con esto de descansar, si tengo la posibilidad de dormir, si sé que voy a tener una situación de fatiga, si yo tengo algún tipo de problema de la vejiga, empezar en ese día a consumir un poco menos de líquido para no estar con el miedo de una pérdida de orina. Todo eso que tiene que ver con, yo tuve esa idea fugaz de tener un encuentro sexual, bueno, la materializo en acciones que a mí me lleven a pensar que yo me estoy preparando para ese encuentro. A su vez, los cambios en el ambiente pueden tener que ver con cuestiones de la temperatura,
de pensar como, bueno, si yo estoy en este modo de preparación, fijarme la temperatura de la habitación, o decir, bueno, bajo, hoy les voy a mostrar esto de bajar el velador para que quede una luz más tenue, o por lo menos sacar toda la ropa que tengo arriba de la cama y tirarla en una silla. Pero digo, empezar a generar algo del espacio para que esa idea se concrete. Y a su vez, el punto más importante es la comunicación con nuestro vínculo, ¿sí? Empezar, digo, puede ser un comentario directo o una sugerencia, pero sí hacer partícipe al otro, porque entonces de esa forma, ese deseo que tuve, el deseo fugaz, también tiene una retroalimentación del otro lado y de esa forma se va generando. Digo, si la sexualidad no forma parte de nuestra comunicación, probablemente vaya a ser algo totalmente aislado y que nos cueste mucho arrancar. Digo, una vez que estamos en la cama y todo, pasó todo el día, estuvimos hablando hasta recién de lo que teníamos que pagar y ahora nos tenemos que disponer a un encuentro sexual. Bueno, es muy difícil. Entonces, a veces sirve esto de, incluso si están trabajando en distinto lugar o si no conviven, mandar un WhatsApp antes, digo, empezar a generarlo. O esto, o hacer algo que a la otra persona le gusta, digo, empezar a ver desde estos tres lugares, desde mi pensamiento, mi comunicación con el otro y el ambiente, distintos elementos que a mí me hagan que un deseo fugaz se vuelva un deseo cada vez mayor. Y un ejercicio que suelo proponer en las terapias de pareja es la ventana de deseo, que tiene que ver con esto de generar un espacio para la sexualidad, que sería un periodo de 20 minutos, real es menos de 1% del día, menos de 1% del día, en la cual lo que van a hacer es ambos van a generar una situación que implica, a veces es una cuestión física de hacer un masaje, de hacer caricias en el pelo, o puede ser, digo, lo que les guste a la otra persona, a veces rascarse la espalda, digo, lo que les guste. También algunas situaciones psicológicas. Esto puede ser hasta sentarse en el sillón un rato abrazados, preguntar cómo les fue en el día, generar una situación en la cual permitamos que surja algo físico, que no necesariamente, como les vengo diciendo, va a llevar a eso que siempre concebimos como un encuentro sexual. Porque besarnos, abrazarnos, estar ahí haciendo unos masajes, también tiene que ver con nuestra sexualidad y no únicamente lo que siempre consideramos como el encuentro sexual. Entonces, el generar ese espacio de esos 20 minutos diarios ya empieza a despertar cierta corporeidad que hasta ese momento estaba dormida. Después les van a enviar un material donde todos los ejercicios se los mando anotados para que se acuerden, para el que tenga ganas de hacerlo lo pueda realizar. Así que si alguien quería anotar, ya saben que después se los envío. Bien. ¿Y por qué la hay un propuesta? silencio, ¿viste? No sé si el chat, si quieren ir poniendo algo, ¿te parece? Dale. Hasta ahora, Jenny? ¿cómo vienen? Todos anotando están, te digo que hay esto que fuiste mencionando, mirá, ya están encendidos todos. Pero no, esto que Genial, va dijiste, genial. que el deseo se construye, ¿no? Qué valiosa esa frase para que uno también tome como la iniciativa o ir pensando y no esperando que las cosas sucedan mágicamente, ¿no? Y Tal derribar cual. algunos mitos, Jenny, que dijiste también. La Sí, sí, sí. previa, así que buenísimo, muchas cosas. Bueno, yo Y voy a estar también mirando el esto, chat. dale, gracias. Y también esto de qué es sexualidad. A veces me dicen, no tenemos intimidad con mi vínculo, con mi pareja, y entonces empiezo a indagar un poco y hay un montón de besos, de caricias, de masajes. Cuando uno se siente mal, el otro le ayuda a aflojar. ¿Y qué es eso? Digo, ¿qué es sexualidad y qué no? Tiene que ver con el vínculo que tengamos. O sea, si yo no sé, le hago esto, ¿no? Un masaje de mamá no va a tener una connotación sexual, pero si yo lo hago con mi pareja, claramente ese tacto y esa piel ya por el vínculo en sí mismo hace que nos encontremos de otra forma, ¿sí? Entonces digo, cuando pensamos no me estoy encontrando, a veces somos como muy categóricos y evaluamos muy negativamente y somos muy exigentes en nuestro vínculo y en realidad están pasando un montón de cosas
que frente al pensar lo que no pasa, no nos damos cuenta de todo lo que sí está pasando. Bien, ahí dice alguien que le está viendo junto a su pareja y está buenísimo porque esto les va a dar ideas de por dónde empezar a explorar cositas nuevas. Bien, con el sexo tántrico, y por qué se los traigo hoy, se van a caer dos limitantes fundamentales de la sexualidad. Uno son los condicionamientos estéticos. O sea, no hay nada físico que limite más que los propios pensamientos. Digo, estas dos preguntas que hay que tener para atraer y que hay que hacer en el encuentro sexual hace que muchas veces ya nos baje el deseo porque creemos que no vamos a poder, que no nos podemos adaptar a ese modelo que nos enseñaron de las personas que supuestamente tienen relaciones sexuales. O sea, que la humanidad se extinguiría si solamente tuviesen relaciones sexuales la gente que vemos que en la tele tiene relaciones sexuales. Digo, en ese sentido, más allá de que no toda sexualidad es con fines reproductivos, pero digo, qué pocas imágenes tenemos, por ejemplo, de adultos mayores, de personas con diversidad funcional teniendo un encuentro sexual. Y sí nos puede suceder esto que comento acá, de que cuando empezamos a ver que quizás nuestro cuerpo va luciéndose diferente o que quizás actividades que podíamos hacer antes solos, ahora quizás necesitamos una ayuda externa, todo eso puede ir afectando la imagen que tenemos de nosotros y nosotras mismas como seres sexuales. Pero eso también tiene que ver con estos condicionantes sociales. Digo, no tenemos que tampoco acá ahí ser crueles con nosotros de yo soy el culpable de todos mis problemas de autoestima, porque la realidad es que es esto, estamos en una sociedad en la cual nos excluyeron a la sexualidad a la mayoría, digo, por diversidad, ya sea por diversidad funcional, diversidad corporal, diversidad sexual. Entonces, el sexo tántrico se corre totalmente desde ese lugar, se corre totalmente de lo visual como los patrones de belleza, no va por ese lado, y también se corre de las exigencias, ¿sí? Digo, esta sexualidad que nos enseñaron hasta ahora, pareciera que todos tenemos que llegar a hacer lo mismo, incluso se mide hasta los tamaños de los genitales, hay en este momento hasta cirugías de labioplastías para achicar los labios y que parezcan más a esas vulvas cerraditas. Digo, hay un montón de condicionantes y exigencias que hacen que siempre nos creamos que no podemos esas prácticas sexuales. Sin embargo, a partir del sexo tántrico, como no hay nada planificado, y no, como van a ver, no es que primero hay que hacer esto, después hay que hacer lo otro, o todos tienen que penetrar, eyacular, nos desligamos de los condicionantes físicos, porque si yo no tengo un lugar específico a dónde ir, voy a ir a donde mi cuerpo se sienta cómodo. Fíjense cómo ahí se empiezan a caer todas estas supuestas disfunciones sexuales, porque una disfunción sexual, fíjense ya la palabra, marca que hay una única función, y la sexualidad es las funciones que querramos y que decidamos con nuestra pareja. Digo, no hay una función preestablecida en ese encuentro sexual. A su vez, del sexo tántrico muchas veces dicen, bueno, entonces que no se tocan, no hay conexión, es una conexión mental, empieza a generarse toda esa duda. No, incluso hasta veces, si es una pareja heterosexual, no es que se prohíbe la penetración, pero en vez de ese movimiento externo de bombeo, el movimiento de bombeo, para decirlo lo más sencillo posible, es el que genera un aplauso. O sea, el golpecito este que hacemos en el encuentro sexual, que creemos que es el único movimiento posible, requiere una exigencia corporal, que tenemos que tener fuerte las piernas, que quizás si tenemos dolores a nivel de la columna nos puede llegar a afectar. En cambio, desde el sexo tántrico, incluso se habla de como unión sagrada, y lo que se hace es un movimiento más interno de contracción del suelo pélvico, y que eso genera una estimulación en ambas personas. Digo, si esto es un encuentro heterosexual, la vulva, al hacer esta contracción, va a ir presionando el pene, generando una estimulación, y a su vez, al pene va a irrigar más sangre, entonces se va a excitar más justamente por la contracción que él también va haciendo. Entonces, ese movimiento que por fuera parece que no están haciendo nada, que no se está estimulando nada, está generando un montón de estimulaciones, y que a su vez, esas estimulaciones de ese movimiento interno, que acá también, digo, voy a hacer poco seria para describir cuál es el movimiento. La idea del movimiento de la contracción del suelo pélvico que podemos hacer en el encuentro sexual para sentir más
tiene que ver con, como si fuese fruncir el ano, ¿sí? O sea, esa sensación tenemos que sentir. Pero a su vez no es solamente como cerrar, sino cerrar y llevar hacia arriba. Y acá mi ejemplo es como si intentáramos tomar un mate. O sea, en ese sentido como cierro y absorbo, como hacemos con la bombilla. Bueno, eso, ay, justo Flavia, no sé si, bien, el ejemplo funcionó. Súper Bien, didáctica, Jenny. Es la mejor forma de entender todo. tal cual, sí, porque si no, digo, hacemos cualquier fuerza, digo, la fuerza no es como una fuerza para defecar, fíjense que es la fuerza contraria. Y eso lo que va haciendo es una estimulación interna súper excitante que no hay limitaciones físicas para eso, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué es el Tantra? Porque el Tantra a nosotros se nos vende como una serie de técnicas, a su vez muchas veces lo vinculan a ser multiorgásmicos. Bueno, ningún tántrico dijo eso. Pero, como siempre pasa, acá al occidente llega todo ya un poco tergiversado y vendido en términos de productividad, porque no solo hay que tener un orgasmo, sino hay que tener muchos. En realidad es un sistema espiritual de la India y ser tántricos implica un estilo de vida que probablemente muchos con las cuestiones que nos implican de trabajo y todo eso no podamos ser. Pero sí podemos aplicar algunas cuestiones tántricas a nuestra sexualidad. Ellos no hablan de técnicas, no hablan de pasos, no hablan de, sino tiene que ver con entender la sexualidad desde otro lugar, y también empiezan a pensar esto de, es un acto sagrado, pero no pensando en términos de dioses, porque la espiritualidad de la India tiene que ver con un mayor autoconocimiento. Digo, lo sagrado tiene que ver con que en la práctica sexual me puedo conocer más y generar más energía sexual. Um, y es importante que siempre lo hagamos por nosotros mismos, no para otros, no para impresionar, como, ay, yo sé una sexualidad tántrica. No, porque ahí ya eso lo convertimos en una actuación. Y en la medida en que lo corremos a una actuación, no lo estamos vivenciando. Y va a ser fundamental la vivencia de esa sexualidad. ¿Y por qué nosotros los occidentales nos ayuda muchísimo a empezar a pensar algunas cuestiones de sexo tántrico? Porque miren todas las cosas que están en nuestra mente cuando pensamos en sexualidad. Miedo a fallar, miedo a no gustarle a la otra persona, miedo a no tener una erección, miedo a que me duela por no lubricar, los juicios internos respecto a mi propio cuerpo, si le voy a gustar, si no, sobre cómo soy en la cama. El piloto automático que hace que todos los encuentros sexuales hagamos exactamente lo mismo. Empezamos por acá, terminamos por acá. Las preocupaciones, el miedo a perder el control y sobre todo en las masculinidades, que hace que no puedan ni siquiera, por ejemplo, esto, ¿no? Tener un gemido por, por cómo van a ser vistos, si ese gemido, cómo va a ser interpretado. Digo, todo está atravesado por muchos pensamientos, por las expectativas desmedidas que tenemos y esto que nos dicen como, bueno, por lo menos tendríamos que tener sexo una vez por semana para que esté todo bien, para que no haya problemas. Todas esas exigencias que nos vamos poniendo y la búsqueda de resultados que por lo general son respuestas físicas que no podemos controlar, hace que la sexualidad sea un bajón. O sea, claramente si vamos con todo esto a la cama, y, va a tentar contra el deseo. Ahora, ¿cómo frenamos la mente? Eso nos va a invitar el sexo tántrico. Y nos va a también, otra invitación es ir al encuentro sexual de forma íntegra. ¿Qué significa? Primero estar lo más presente posible. Como decía Flavia hoy, tiene que ver con el aquí y ahora. Si yo estoy pensando en la discusión que tuvimos antes, y que yo no sé si tendría que estar teniendo este encuentro sexual después de lo que discutimos, o en el futuro, qué vamos a comer después, todo eso me va desconectando. Ir entero al contacto significa no disociar órganos. En nuestra cultura sí disociamos constantemente porque todo lo que estimulamos es lo genital y en las otras partes del cuerpo ni las conocemos. No conocemos incluso esto, lo que es estimular los brazos de nuestra pareja. Porque siempre es un caminito hacia los genitales, como si fuese el caminito de Hansel y Gretel de las miguitas, llegamos a los genitales y quedamos ahí y no avanza a otro lado. Entonces, la sexualidad tántrica nos va a recordar los 2 metros cuadrados de piel que tenemos para que los empecemos a estimular. Y también otro que me parece clave, otro punto, es ir al encuentro con toda la vulnerabilidad. Nos vendieron que para ser sexuales tenemos que
demostrarnos con el autoestima muy alta, ir muy seguros y seguras. Entonces, si estoy angustiado, claramente no voy a tener ganas de un encuentro sexual. Sin embargo, quizás a veces es cuando más necesitamos el abrazo, la contención del otro. Pero como la sexualidad para nosotros es exigencia, cuando estoy angustiado, prefiero dejar de lado la sexualidad. Sin embargo, de una sexualidad no exigida, yo me puedo mostrar con mi vulnerabilidad y eso no me hace menos deseable para mi pareja. Entonces, fíjense cómo no solo integramos todas las partes del cuerpo, sino integramos todas nuestras emociones. No es que nada más me muestro ahí como si fuese Wonder Woman y después lloro por atrás. Digo, todo eso también puede ser parte de la sexualidad. Y acá justamente muestro esta imagen porque digo, también cuántas veces nos pasa en esto de una sexualidad tan genital que nos incomoda cuando nos tocan los pliegues, cuando nos tocan los rollitos, porque, o sea, claramente son esas partes del cuerpo que rechazamos. Y acá hacemos una invitación a aquellas partes del cuerpo que rechazamos porque no nos gustan, incorporarlas en la sexualidad. A su vez, esas partes, como muchas veces son las que reciben menos tacto, son las que gozan de mayor sensibilidad. Y además, si alguno de ustedes está con que en alguna parte no tiene sensibilidad, tenemos todas las otras partes del cuerpo para ir a investigar y trabajar profundamente sobre aquellas que todavía gocen de sensibilidad. Ahora, la sexualidad tántrica no dice no podemos estimular los genitales, pero sí en una primera parte quizás se los excluya. ¿Para qué? Para que entendamos que tenemos que salir de la sexualidad mecánica. En la sexualidad tántrica vamos a poder estimular las mamas, la vulva, el pene, el ano, pero no va a ser esa estimulación mecánica de tocar así o ir así, todo para llevar una respuesta sexual. Podemos estimularla, pero como estamos recorriendo el resto del cuerpo, digo, no va una estimulación que conduce directamente a un resultado, ¿sí? Es una sexualidad donde vamos a ir estimulando incluso con distintas partes del cuerpo, digo, puedo acariciar a la otra persona con el antebrazo, puedo acariciar incluso eso, digo, con el pelo, o sea, a veces que te pasen el pelo por la espalda genera una sensación nueva. Entonces empezamos a estimular de otras formas. Y a su vez es esto de desandar el camino de la hiperestimulación. La hiperestimulación es lo que estamos acostumbrados a hacer. Digo, vamos a una zona muy chiquitita y la tocamos, la tocamos, la tocamos siempre de forma igual. ¿Por qué? Porque estamos apuntando a conservar el grado de excitación. Sin embargo, frente a esta cultura que nos dice más estimulación, satisfier, vibrador, que también lo podemos incluir, digo, si les gusta, otro momento lo podemos incluir, acá lo que dice es, la sutileza tiene un poder sensitivo que no estamos explorando. Incluso a veces esto, ¿no? Cuando a uno nos tocan con un rozando muy, muy suave, tenemos otro tipo de sensaciones totalmente distintas que la hiperestimulación. A su vez, la excitación es una de las formas de sentir, pero acá van a decir, y esto acá hacemos una nota mental, la excitación es una de las sensaciones posibles en la sexualidad. Podemos apuntar a otras sensaciones y a sensaciones que nos generan menos tensión. ¿Por qué? Porque la excitación busca descarga. Fíjense que incluso esto pasa que si las personas con pene se excitan y después quizá no descargan, empieza a surgir un poco de dolor en los testículos. ¿Por qué? Porque la sexualidad, tal como la consideramos, lleva e incluye una descarga, porque es un incremento de tensión corporal, que a su vez si uno está con algún tipo de debilidad muscular y todo, esta contracción muscular puede ser dolorosa. Sin embargo, la sexualidad tántrica apunta a otras sensaciones que no son la excitación. Entonces, como podrán entender, no se va a conservar la erección durante todo el encuentro sexual y poderse mostrar con el pene flácido también es algo que tenemos que aceptarnos. Digo, en esta sexualidad que incluso ha valorado hasta los tamaños de los penes, muchas veces a las personas con pene les da vergüenza mostrarse con el pene flácido porque se ve más chico, y la sexualidad tántrica incluye muchos momentos en los cuales el pene está flácido, porque como la estimulación no es hiperestimulación, voy a estar recibiendo un montón de sensaciones lindas y voy a estar disfrutando un montón, pero quizá no esté excitado todo el tiempo que dure el encuentro, ¿sí? Bien, entonces se considera que la primera intimidad es con uno mismo. ¿Qué significa?
que la sexualidad tántrica la podemos empezar a explorar de forma individual. Y esto también va para todas las personas que no tengan con quién experimentar. Yo hoy les voy a dar algunos ejercicios que pueden experimentar solos, ¿sí? Porque también tenemos que primero autoconocernos para poder comunicarle a la otra persona qué nos gusta de la sexualidad. Y a su vez, esto nos va, si uno no va a un lugar en particular, va a llegar a lugares nuevos que tienen que ver con autoconocerse y también de disfrutarse, de un trato más amable con nuestro cuerpo. Y acá un juego que les propongo, no para ahora, sino para que lo hagan cualquier día, que esto también se los voy a mandar anotados, tiene que ver con, puede ser o recostados en la cama, o quien puede iniciarlo parado y después acostarse. Digo, eso cada uno lo va a evaluar de acuerdo a sus posibilidades, y tiene que ver con un juego de autoerotismo, de autoestimulación, que no va a involucrar los genitales, ¿sí? Por lo general, si yo digo autoestimulación, ustedes van a pensar que estoy hablando de masturbación. Pero esto de empezar a explorar el sexo tántrico también tiene que ver con uno. Nosotros muchas veces nos masturbamos de esa forma, ¿no? Vamos, nos estimulamos únicamente los genitales, no nos acariciamos las piernas, no nos acariciamos los brazos, el cuello. Y una forma de empezar a jugar tiene que ver con colocar una sábana por encima nuestro, podemos estar o parados o acostados, sacándola de las puntas, ¿sí? La sábana tiene que tener la mayor movilidad posible. Entonces, ahí vamos a hacer los movimientos que podamos, cada uno de acuerdo a lo que el cuerpo le permita y les pida, ¿sí? Acá es fundamental esto, empezar a escuchar qué pide mi cuerpo. Y entonces vamos a hacer, quizás esto, mover el brazo, y vamos a ir sintiendo cómo la sábana se va acomodando al movimiento que vamos realizando, y nosotros activamente buscamos una caricia. O sea, la sábana viene a ser como otra persona, alguien externo, que al movernos nos va a ir tocando, vamos a ir sintiendo la diferencia de temperaturas entre nuestro cuerpo y la sábana, y vemos cómo salimos de la caricia habitual que tenemos habituada en esta sexualidad, de que yo acaricio a la otra persona y estoy pendiente de lo que está sintiendo el otro, pero no estoy pendiente de lo que me genera a mí en la piel tocar al otro. Acá lo vamos a poner en prueba con una sábana. Yo me voy a mover, pero quien va a recibir la caricia voy a ser yo. Entonces, a ver qué sensaciones me genera, y quizás la sábana me toque en lugares donde nunca nadie me tocó. Por esto de empezar a explorar con otras partes del cuerpo. Si yo puedo mover los tobillos, muevo los tobillos, si puedo mover las piernas, muevo la pierna. Y es un movimiento suave, no necesita grandes movilidades, sino un movimiento muy lento, muy suave, y la focalización, la concentración en esas pequeñas sensaciones que voy recibiendo. Hasta ahora, ¿cómo vienen? ¿Bien? Buenísimo. Cualquier duda Mira, que surja... sí, el chat está seco porque están todos con los oídos parados, así que mejor aprovechar este momento. Dale, buenísimo. Igual después, al final vamos a hacer un espacio de dudas, así que quien Sí, tenga mejor al consultas final. y todo, pueden preguntar. Ya estoy buscando la sábana, me dicen, me encanta. Y esto tengo un tip, o sea, porque a veces si tiene una sábana más nueva, las sábanas más nuevas generan más sensaciones, porque las viejas ya como que están muy lavadas, entonces se amoldan mucho a uno. La nueva es como que va más rígida, entonces genera más sensaciones. Claro, pesa menos. Exacto. Bien, bueno, de las exigencias de cantidad, de esto que siempre estamos pensando en la frecuencia, digo, saquemos del lugar los reclamos de la frecuencia sexual, cuánto hace que no tenemos un encuentro sexual, cuánto dura. Si nosotros nos corremos de la limitante de la duración, podemos tener más ganas de iniciar encuentros sexuales, porque sabemos que podemos tener un encuentro sexual de 5 minutos y sin embargo, en ese momento decir, bueno, ya para mí es suficiente. Pero digo, frente a esto de la medición, hace que si uno piensa, y ya la práctica sexual me va a llevar 20, 25 minutos, no tengo energía para eso, no tengo tiempo para eso, entonces directamente no lo iniciamos. Si nos corremos de esa exigencia de cantidad, podemos empezar a pensar en la calidad, que tiene que ver con, puede ser un ratito, pero ese ratito yo ya lo disfruté, yo ya me sentí mejor, por esos minutos me olvidé de todo lo que me estaba pasando, me conecté un poquito con mi cuerpo, que a veces, y más cuando uno viene o de trabajar o está mucho tiempo estudiando, lo disocia totalmente, todas las sensaciones que haya del cuerpo es como nos olvidamos del cuerpo, y también el contacto con la otra persona, una forma de profundizar ese vínculo. Bien,
Y otro tema que le traje, digo, y esta es sorpresa, pero creía que tiene mucho que ver con el sexo tántrico, tiene que ver con el mindfulness sexual, ¿sí? Porque el sexo tántrico viene del terreno de la meditación y de la práctica, sin embargo, el mindfulness surgió a partir de la psicología y tiene un montón de estudios científicos respecto a los cambios que genera en el cerebro su práctica. Y como todo, lo empezamos a aplicar en la sexualidad también, que se lo llama mindful sex, ¿sí? Y tienen muchos aspectos en común y a su vez es más aplicable a la cultura occidental, ¿sí? Digo, se nos hace más practicable, porque lo otro, a veces hay cuestiones que son como muy distanciadas a nuestras prácticas y entonces no las podemos realizar. El mindful sex lo que tiene que ver es con ser conscientes con lo que está pasando en ese momento y tener atención plena, que parece algo sencillo, pero es muy complejo porque estamos acostumbrados, aunque sea, a estar pensando en el próximo paso posterior. Y una forma fundamental para poder conectarnos tiene que ver con estar muy, muy atentos a los 5 sentidos, a la información que recibimos, tanto a nivel olfativo, visual, táctil, gustativo. Y en ese sentido, si bien en alguna persona puede llegar a estar afectado el deseo, como hablábamos hoy, por una afectación de una desmielinización, en la mayoría de los casos, los estímulos, cuando son, por ejemplo, visuales, auditivos, se llaman estímulos sexuales centrales, es decir, que van directo al cerebro y a partir de ahí se da una orden a la médula que genera las respuestas sexuales. En ese sentido, esos nunca están afectados. Lo que sí puede llegar a estar afectado tiene que ver con los estímulos sexuales periféricos, que son aquellos que se dan a partir de la estimulación de los genitales o de zonas erógenas. Por ejemplo, un beso o que, no sé, que me toquen directamente los genitales. Dentro de esta cultura muchas veces se hace esa estimulación. ¿Queremos hacer un encuentro sexual? Bueno, sale chape, transar, besar, como le diga a cada uno, y a partir de eso queremos que la otra persona active. Esto se trata de un reflejo medular, y va a desencadenar la respuesta sin llegar al sistema nervioso central. Entonces, esa vía a veces sí puede estar afectada. Entonces, si hasta ahora el chape, el transar, el besar, no está estimulando sexualmente, vayamos con otros estímulos, con más visuales, auditivos, digamos algo al oído, generemos esos estímulos que van a ir a una parte del sistema nervioso que no está alterado, ¿sí? A su vez, si nosotros estamos tratando de concentrarnos en las distintas sensaciones que tenemos en el cuerpo, es mucho más difícil que nos podamos distraer, porque tenemos un montón de estímulos y si no también podemos pensar en la respiración, que eso también lo dimos en el primer taller sobre cómo retrasar la fatiga. Así que si tienen ganas, vamos a hacer un ejercicio de 2 minutitos para empezar a ver qué implica estar conectado con las distintas sensaciones corporales. A ver, ahí voy a mirar un poquito el chat que comentan. Qué buena charla. Hay alguien que se sumó recién. Que hay alguien muy didáctica, excelente. Bueno, gracias, excelentes. Y ya algunas personas que están buscando la sábana. Bien, para el ejercicio, lo que les voy a proponer es aquellos que sean más tímidos o que les cueste más concentrarse, que cierren los ojos. Yo voy a cerrar los ojos también. Son 2 minutitos y quienes puedan apoyar la planta de los pies en el piso las van a apoyar y si no, el ejercicio se puede hacer igual. Lo que vamos a hacer es aflojar los hombros, sacarlos de estado de tensión y vamos a colocar las manos sobre las piernas justamente para que no nos pesen los brazos. Y no sé si en todas las zonas está lloviendo, pero en aquellas partes que estén lloviendo, que se focalicen en el estímulo auditivo, tanto de mi voz como de la lluvia. Y empiecen a sentir el límite de su cuerpo. Traten de mentalmente dibujar dónde terminan sus piernas y dónde empieza el aire, el límite, los brazos, el tronco. ¿Y cómo me doy cuenta también que ese es mi límite? Si siento una diferencia de temperatura con el aire, si al aire lo siento más caliente que mi cuerpo,
o si me siento la brisa y un airecito frío. A su vez, ver aquellas partes del cuerpo donde tengo más calor. Puede ser, por ejemplo, en la zona de la ingle, de las rodillas, o nuestra axila rozando con el tronco de nuestro cuerpo. También me gustaría que sientan la ropa. Si sienten la parte donde su cuerpo roza con la ropa, qué sensación les genera. Aquellos que tengan el pelo largo, si pueden sentir o que se focalicen en sentir el peso del pelo sobre los hombros o el roce de la espalda. Y también conectarse con las incomodidades, si hay algo que les esté haciendo cosquilla, si algo les duela. Y para todos los que tengan los ojos cerrados, si sienten los párpados, si sienten el roce de las pestañas sobre la zona de las ojeras. Y ahora que focalicemos en la respiración, cómo sienten el aire que inhalan, si está frío, si está húmedo, y si hay un cambio cuando exhalan el aire, si lo sienten en el labio superior, si sienten el aire un poquito más seco, más cálido. Y cuando inhalan y exhalan, ver cómo el tórax se expande y vuelve otra vez a su lugar. Y hasta dónde me repercute esa respiración. Si siento cómo se infla el abdomen y cómo vuelve. Si esa respiración implica mayor contacto de mi espalda con el respaldar, o si solamente hay un movimiento en la parte delantera de nuestro cuerpo. Y también la sensación de las manos sobre nuestras piernas, si me está transmitiendo calor, sentir la diferencia de temperatura entre las distintas partes de mi cuerpo. Bien, vamos a abrir los ojos suavemente. Bueno, este es un ejemplo de cuántas sensaciones podemos sentir estando quietos y solos. Imagínense si todos esos estímulos, y si pudiéramos pensar así un encuentro sexual donde hay estimulación, donde hay otra persona, si yo puedo sentir todo eso estando sola, imagínense con un otro, o imagínense conmigo misma estimulándome. Digo, en ese sentido, hay muchas sensaciones que estamos pasando por alto y que pueden ser agradables. Esto de la temperatura corporal es muy, muy lindo sentir la temperatura corporal de la otra persona. Bien, entonces, fíjense en los distintos aspectos en los cuales vamos a poder focalizar en un encuentro sexual para tener más estimulaciones. Bueno, acá están preguntando que vamos al final, si algún consejo para el vaginismo, que lo vamos a responder hacia el final, y después todos comentarios respecto al ejercicio. Bien, respecto al tacto, para salir de las formas habituales, una invitación es a disociar todos los dedos. No es lo mismo tocarnos de esta forma que tocarnos así. O sea, fíjense cómo cada dedo puede tener vida propia y entonces la estimulación es totalmente distinta. Háganse así en el brazo y fíjense cómo cambia. Siempre movemos la mano en bloque. Estamos ahí como Mickey Mouse. Entonces digo, empecemos a disociar los dedos, acariciar también con otras partes, no solamente se acaricia con las manos, se acaricia con todas las otras partes del cuerpo. Y a su vez, dentro del tacto tenemos distintas técnicas. Palpar tiene que ver con esto de alejar la mano y volver a tocar, y está bueno para ir explorando temperaturas. El rozar tiene que ver con un tocar casi que sin tocar. El acariciar es el que solemos hacer, y el amasar tiene que ver con una sensación de
más fuerte. Y esto lo pueden ir experimentando con la pareja de acuerdo al grado de sensibilidad. Si en una zona esa persona siente dolor, o directamente no la tocamos o la rozamos. Si en esa parte no tiene sensibilidad, podemos amasar. A su vez, se pueden utilizar distintos elementos para tocar. Digo, se puede tocar con distintas partes del cuerpo, pero también podemos incorporar cosas que tengamos en la casa para generar nuevas sensaciones, ya sean telas, un peine de forma muy suave, si hay una pluma, un hielo, y todo eso va a ir generando nuevas sensaciones al tacto. A su vez, podemos modificar la textura de la superficie tocada incorporando algo. Puede ser una caricia con crema o con un aceite, y eso también lo podemos experimentar en nuestra propia autoestimulación. Empezar a incorporar cremas y acariciarnos las piernas puede ser una forma de mimarnos a nosotros mismos, distinto de lo que siempre realizamos. Bien, desde el punto de vista visual, a veces romper con esta tendencia que tenemos en el encuentro sexual o cuando estamos recibiendo satisfacción a cerrar los ojos. Abramos para esto, para ver cómo nos mira el otro, conectar con la mirada de la otra persona, y si estamos en una práctica autoerótica, suele servir ponernos un espejo por delante, mirarnos la cara y mirarnos a los ojos, o sea, tratar de seducirnos a nosotros mismos, o sea, que sea un encuentro sexual con uno mismo y no como una cuestión mecánica de descarga porque los genitales lo necesitan. Pero es bueno que me avise, que me, qué sé yo, que me haga partícipe. No lo voy a decir. Ay, justo, no sé si alguien estaba hablando. Bien, después también esto, lo visual a veces puede ayudar, contribuir en cambiando distintas iluminaciones, ya sea esto, algo ínfimo, ¿no? No necesariamente poner una vela que quizás no todos tenemos, sino ponerle algo por encima del velador o llevarlo al piso para que cambie la luz del lugar. Y empezar a reconocer visualmente a la otra persona más allá de esas zonas que tenemos súper reconocidas, que suelen ser zonas genitales. Empezar a ver las manchitas de la piel, los lunares, los pliegues, cicatrices, como empezar a recorrer visualmente también a nuestra pareja, a nuestros vínculos sexuales. Y también eso implica empezar a poder aceptar nuestro cuerpo, que no es aceptarlo desde lo que no tiene o desde lo que no es, sino de lo que efectivamente es. Y también a veces incluye la valoración de nuestros propios genitales, que muchas veces por cuestiones de que era tabú, nunca los vimos, y principalmente las personas con vulva, digo, es algo que requiere un espejito para poder mirárselos, y está bueno empezar a aceptarnos nuestros genitales y incorporarlos y no tener vergüenza de ellos. Después, a nivel olfativo tenemos dos tipos de aromas. Tenemos los extrínsecos, que son otros aromas que podemos incorporar, que suelen hacer al espacio. ¿Vieron esto que les comentaba de generar un ambiente sexual para conectarse con el deseo? Bueno, algún aroma rico en la habitación o donde se vaya a tener encuentro sexual suele ser más excitante. Desde la aromaterapia, que la realidad es que no sé hasta qué punto está comprobado o no, hay un montón de aromas que refieren que son como afrodisíacos. Yo cuando se trata de productos para ingerir, siempre digo, tengamos un poco de recaudo, pero la realidad es que aroma, cuando vamos a elegir entre uno y otro, si tenemos un afrodisíaco para elegir, digo, mal no va a ser rico igual, entonces hay como cierto consenso que estos aromas que les menciono acá son afrodisíacos, no me salía la palabra, como el de rosas, el de sándalos, jazmín, lavanda. Y después también empezar a amigarnos con los aromas intrínsecos. Y esto, digo, partiendo de la higiene, ¿no? Digo, en ese sentido, pero los cuerpos despiden aromas que muchas veces rechazamos y que tienen que ver también con la propia corporeidad de cada uno, y cada uno tiene sus propios perfumes, aromas, olores corporales, que en la medida en que nos empezamos a deconstruir, también los empezamos a disfrutar. Incluso empezar a tratar de percibir, oler a nuestra pareja, ver qué diferencias hay en su aroma previo al encuentro sexual y posterior a ese encuentro. También fijarnos, por ejemplo, de acuerdo al ciclo, la instancia del ciclo menstrual va a ir cambiando los aromas corporales, porque los aromas están vinculados al hormonal, y poder amigarnos con todo eso, porque digo, la sexualidad incluye la corporalidad, incluye fluidos, incluye aromas, y hay personas, digo, y no suponer que a todos les van a gustar
tener un encuentro sexual con olor a DAB. O sea, digo, hay cuestiones que a veces, o sea, nos queremos perfumar un montón y todo, y tiene que ver con una represión de la sexualidad que traemos. Digo, no estamos hablando de falta de higiene, pero sí de los aromas corporales y amigarnos con eso. Después, a nivel gustativo, esto acá se pueden utilizar, digo, los sabores del propio cuerpo, como también incorporar otras cosas. Vienen algunos lubricantes, saborizados, y mi recomendación es si van a utilizar alimentos que sean con personas que no utilicen métodos de barrera. Porque si yo, por ejemplo, tirara, se me ocurre tirar crema arriba de genitales, primero que a veces puede llegar a generar algún tipo de hongos y todo eso, así que guarda con la zona genital, pero si lo hacen por encima de un preservativo, aumenta la porosidad de ese preservativo y después puede reducir su eficacia. Entonces, ojo con los alimentos y los preservativos, o los alimentos y los campos de látex. Si les gusta y no quieren, por ejemplo, si lo van a utilizar para sexo oral y no quieren sentir gusto a látex, usen lubricantes saborizados o usen los preservativos que se llaman skin, que son de polisopreno y no tienen gusto a globo. O sea, son los únicos preservativos que si hicieran sexo oral con preservativo, que es lo que se recomienda ante una pareja ocasional, lo hagan, si lo hacen con este tipo de preservativos, se siente menos ese sabor a estar inflando globos en un cumpleaños. Bien, y a nivel auditivo, vamos a escuchar, por un lado, los sonidos intrínsecos, o sea, poder focalizar. Tengan en cuenta que todo esto tiene que ver con llevar la atención a todo esto para dejar de lado esos pensamientos, esas exigencias, esas expectativas que nos desconectan del encuentro sexual. Entonces yo acá le estoy dando algunas ideas hacia dónde llevar la atención. Cuando me estoy dispersando, vuelvo la atención sobre un estímulo corporal. En lo auditivo puede ser el roce de los cuerpos, la respiración de la otra persona, los gemidos, que los gemidos a veces nos dan cuenta de las preferencias sexuales de la otra persona, pero a veces no. Digo, los gemidos no suplantan la comunicación, pero sí se ha corroborado que aumentan los niveles de excitación hacer gemidos porque justamente aumentan la oxigenación de la sangre y entonces facilitan también el orgasmo. Pero también podemos utilizar sonidos extrínsecos, que es incorporar alguna música. Entonces, de esta forma, el encuentro sexual empieza a adquirir características diferentes a lo habitual. O es una forma de enmarcar más el momento, de ayudar a relajarnos, y por eso, dentro de los apuntes que les voy a mandar algunas músicas que pueden utilizar. Después cada uno puede utilizar la música que quiere, pero algunas músicas suaves que para mí son bastante como erotizantes, que pueden encontrar en YouTube o en Spotify. Así que después les paso bien el dato, pero es una experiencia totalmente distinta y nos ayuda a ir más lento también, porque si no, caemos en esta sexualidad mecánica de todo rápido. Sin embargo, una música lenta es como que vamos más fluyendo al ritmo de la música. Otro de los ejercicios que les voy a proponer en esto de empezar a experimentar lo tántrico en el propio cuerpo, tiene que ver con hacer de una experiencia cotidiana, como es bañarnos, una experiencia sensorial. ¿Qué significa? Esto, como recién hicimos de estar sentados y empezar a sentir todas las sensaciones corporales, los invito a que lo hagan la próxima vez que se bañen. Independientemente que se puedan bañar o parados o sentados de acuerdo a las posibilidades de cada uno, poder empezar a focalizar con cada sentido qué me trae. ¿Qué me trae el tacto? ¿Cómo siento la temperatura del agua sobre el cuerpo? ¿Dónde me van cayendo gotitas? A su vez, si me estoy pasando la esponja, las zonas y cómo se siente incluso, por ejemplo, la espuma cayendo sobre la piel. Vamos a sentir con el olfato si el agua tiene un olor particular, las diferencias entre el olor del shampoo, del jabón. Después, a nivel auditivo, cómo se sienten las gotas, el sonido de las gotas cayendo a nuestro cuerpo, las que caen directamente en la ducha. Y también esto, ¿no? A nivel de la respiración, cómo siento la respiración de ese vapor. Cada uno de los estímulos los voy a ir experimentando de acuerdo a las distintas partes del cuerpo. Y entonces ahí voy entrenando la atención para que se pueda focalizar en sensaciones. Y entonces esto después va a ser mucho más fácil para replicar en un encuentro sexual, poder focalizarme en todas las sensaciones que me está dando mi cuerpo. Y a su vez,
va a ser de la ducha un momento como también mucho más placentero y nos ayuda por un ratito a olvidarnos de todas las preocupaciones que tengamos, porque a veces nos estamos duchando, no sabemos si ya nos pasamos el shampoo o no, porque estamos pensando en qué vamos a hacer después, dónde estarán los chicos, digo, cada uno con sus propias preocupaciones, pero digo, son 15 minutos, menos 10, que los invito a que tengan atención plena. Y eso los va a ayudar mucho a también a liberarse de situaciones de estrés, y esto no le estaría demandando tiempo extra en su vida, solamente es concentrarse en algo que hacen todo el tiempo. Bien, a ver, voy a ir mirando los comentarios, ya vamos llegando. Muchas gracias Sí, Jenny, por la invitación, me encanta la charla. Acá no está tengo casi... el Sí. del vaginismo, quedó pendiente. El otro es la vergüenza, ¿no? ¿Qué hacer con la vergüenza ante ciertas... Vos hablabas de algunos ejercicios, de algunos estímulos. El no tener deseo, plantean también. ¿Qué hacer eso? Bueno, estuviste hablando y era un poco esto, ¿no? Desde donde disparamos, cómo activar desde otros lugares. El tema del Viagra, comentan acá. Está en otras charlas que ya dimos, eso que Jenny lo habló también, porque estamos en la hora, estamos en 8:15, ya fue una hora de charla, así que me parece que está bueno que podamos seguir para que quede todo grabado, ¿no? También. Dale, buenísimo. Sí, ahí apuro un poco con los temas de la presentación. El tema del Viagra se trató en la primera, pero igual si tengo tiempo también lo voy a volver a repetir porque sé que es un tema importante para la disfunción eréctil y una de las principales. Y bueno, también tenemos el tema del deseo y la lubricación. Tiene que ver con esto, ¿no? O sea, si yo voy al encuentro sexual por una exigencia, probablemente tampoco se desencadenen las respuestas que esperamos, porque lo estoy haciendo para cumplir. Entonces, el deseo va a ser la antesala de la lubricación. Ahora, la lubricación siempre puede estar afectada por múltiples factores. La lubricación es sumamente sensible a cuestiones hormonales, a cuestiones psicológicas, así que en ese sentido siempre es importante no sentir dolor en el encuentro sexual y utilizar lubricantes de base acuosa. También se pueden utilizar humectantes vaginales que se pueden colocar en distintos momentos del día, pero no ser tan exigentes con nuestra propia lubricación porque puede fallar por un montón de motivos y no necesariamente por el deseo, pero hay que trabajar las dos cuestiones. Bien, les comentaba esto de la ducha y cómo lo llevamos al encuentro sexual. Vamos a focalizar, para ir cerrando, en 3 aspectos. La energía la vamos a llevar a las cuestiones físicas, que como les comentaba, tiene que ver con el contacto de la piel en cada caricia recibida, la presión que pone la otra persona al tocarme, la temperatura de su cuerpo, si le están sudando las manos, la sensación de cosquilleos que me va generando a medida que me tocan, la relajación y la tensión de algunos músculos que a veces tienen que ver con que me toquen en lugares que me da impresión, que me da cosquilla, sentir la humedad de los cuerpos, la humedad de los genitales, el peso de la otra persona tocándome. Digo, todas estas cuestiones físicas yo me puedo ir focalizando en el encuentro sexual para estar conectado en el aquí y ahora. Desde lo emocional, no siempre va a haber amor en todos los encuentros sexuales. Digo, hay encuentros sexuales que son por amor y otros que son solamente por placer. Si hay amor, vamos a pensar y vamos a traer a la atención el amor que siento por esa persona. Pero si no, simplemente la alegría de compartir, la conexión que tengo con la otra persona y también con mi propio cuerpo. También, o sea, en ese sentido puedo recordar distintos momentos que compartí con esa persona excitantes, lo que me conecta hoy con esa persona y también traer todo este amor propio, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mi vínculo con mi propio cuerpo. Y también llevar la energía sexual hacia lo mental. ¿Qué significa? Que si las sensaciones no me sirven, no me son suficientes, también puedo traer fantasías eróticas, puedo traer recuerdos eróticos. Y eso cada uno va a tener que ir haciendo su propia búsqueda, porque hay quienes prefieren escenas más explícitas y otros a que les estimule más la sutileza. Entonces, de acuerdo a cada uno de esos, la fantasía va a ser totalmente distinta, pero la fantasía también se construye. En ese sentido, si nosotros tenemos cierta represión para pensar en sexualidad, las fantasías no van a aparecer. Entonces, a veces podemos consumir algún tipo de material, como puede ser una lectura erótica, que empiece a despertar nuestra parte más creativa respecto a la sexualidad. Bien, y esto un poco por lo que fuimos hoy es comparar un viaje a comparar un camino.
El viaje, cuando vamos en la ruta, estamos pensando cuánto falta para que lleguemos, estamos viendo los kilómetros, a qué velocidad vamos, y a veces hay un paisaje re lindo a los costados, pero estamos ahí, mentalizados en llegar. Bueno, esa es la sexualidad que conocemos. Y la sexualidad consciente, que tiene que ver con poder experimentar todas las sensaciones que van surgiendo en mi contacto, ya sea con mi propio cuerpo o con la otra persona, tiene que ver con un paseo. No importa a dónde vamos, quizás salimos a caminar, no vamos hacia ningún rumbo fijo, pero la vamos pasando bien, lo vamos disfrutando en el camino. Así que la idea es esto, pensar la sexualidad como un camino y disfrutar los procesos. Así que les agradezco. Ahora voy a responder las preguntitas que quedaron pendientes. Ahí figura mi mail por si tienen alguna duda y mi Instagram por si me quieren seguir, como para interactuar en las distintas encuestas que hago y también para leer los materiales que voy escribiendo. Y va a quedar después, cuando está grabada la charla, va a quedar puesto también y está en las redes de Emma, así que lo pueden buscar tranquilos ahí, que no hay ningún problema, no se pierde nada, ninguna información. Buenísimo. Bueno, arranco entonces por arriba, que había una pregunta de Lo del vaginismo. vaginismo. El vaginismo tiene que ver con una contracción involuntaria de los músculos de la vagina que hacen dolorosa cualquier tipo de penetración. Cuando digo cualquier tipo de penetración es desde un dedo a un tampón, a una copita, hacernos el pap, un pene, un dildo, lo que fuera. Eso muchas veces tiene que ver con el suelo pélvico, entonces se puede tratar con kinesiólogos del suelo pélvico, pero muchas veces también tiene que ver justamente por haber experimentado dolor por mucho tiempo y bancárnosla. Digo, esto de, bueno, el dolor ya se va a pasar, me aguanto un poquito más la penetración, eso lo que va haciendo, digo, nuestro cuerpo es sabio, si siente dolor, en un momento se produce esa contracción porque no quiere seguir recibiendo dolor. El vaginismo se puede trabajar con un sexólogo, una sexóloga, se van haciendo ejercicios, se trabaja también esto, ¿no? En poder lograr una mayor relajación del cuerpo, y hay que pensar si esa persona quiere o no recibir penetración. Digo, esa es la primera clave. No es que cualquier persona que venga a mí a consultarme con vaginismo voy a tratarlo directamente. Primero es, ¿disfrutás la penetración? ¿Tenés ganas? Y si esa persona ve eso como un problema, se trabaja. Y si no, como vimos hoy, hay toda una estimulación posible por fuera de los genitales y también a nivel del clítoris, que como hablamos en el primer encuentro, es el epicentro de los orgasmos también y la parte que tiene mayor sensibilidad. Entonces, si la persona con vaginismo está disfrutando placenteramente todo el resto de la sexualidad y no lo quiere tratar, eso no es un problema. Ahora, si quiere recibir penetración o si, por ejemplo, estuviera buscando quizás tener hijos, bueno, ahí ante esa situación quizás dice, bueno, voy a trabajar mi vaginismo por este tema. Pero eso se trabaja en la terapia sexual, con ejercicios, con relajación, y tiene totalmente tratamiento. Tema Viagra, la disfunción eréctil es algo que se puede dar de forma habitual en personas con esclerosis múltiple. El Viagra es un inhibidor que en realidad se suele dar, digo, casi como caramelos. O sea, en ese sentido, se venden, es un inhibidor de la fosfodiesterasa que se venden en las farmacias y se toman de forma irresponsable. Esto, si no se produce en el marco de un tratamiento, no tiene ningún tipo de resultado y a su vez anulamos una línea terapéutica. Esto se tiene que dar dentro de un tratamiento con un urólogo, y es fundamental que Cardiólogo esto, ¿no? también, ¿no? ¿Cómo? Con cardiólogo, cardiología también, porque había una Exacto. pregunta con eso también. Si una Bien, ahí persona que vamos había tenido un infarto podía tener relaciones sexuales, y me parece que hay que encuadrarlo un poquito en eso que estás diciendo. Exacto, también. O sea, en estos temas es fundamental la consulta médica. Entonces, el sildenafil, que es el Viagra es la marca, se ha utilizado en muchos casos de disfunción eréctil, e incluso cuando no hubiera resultados hay otras líneas terapéuticas, pero sí es importante trabajarlo dentro de un tratamiento. Y si el problema de erección se produce por una pérdida de deseo, hay que despertar el deseo, porque el Viagra no te excita. O sea, el Viagra te va a ayudar si hay un problema vascular, porque lo que hace justamente es una vasodilatación. Entonces, permite que fluya más sangre hacia el pene.
pero si no se produce una excitación, el cerebro no va a dar la orden para que se produzca. Entonces, se tiene que trabajar dentro del marco de una terapia sexual para que justamente ver si no es el deseo el que está afectado en la disfunción eréctil, ¿sí? Y a veces también son cuestiones como la depresión y todo eso también atentan contra la erección. Bueno. Acá dice, ¿cómo? Sí, eso que estabas comentando. Buenísimo. Acá dice, sí, tengo dolor. Sí, el dolor a veces surge por un incremento en la sensibilidad, a veces también tiene que ver digo, si el dolor es al momento de recibir penetración, tiene que ver quizás con esto que veníamos hablando de tener sequedad vaginal y no utilizar un lubricante. Digo, el lubricante nunca está de más. Entonces, siempre es importante tener en la mesita de luz, no porque lo quiera vender, digo, yo no vendo lubricante ni nada, pero digo, siempre va a sumar placer. Marca Jenny. Claro, no, todavía no saqué un lubricante con mi marca, pero a lo que voy es, la idea acá no es sentir dolor. Entonces, todo lo que nos genere incomodidad física tenemos que encontrar la forma de o buscar otra práctica sexual o hacer esa práctica sexual más placentera, pero va a tentar muchísimo contra el deseo si yo voy, bueno, lo hago un ratito que me duele y después se me pasa, porque obviamente, ¿quién va a querer tener deseo de esa práctica sexual si me genera dolor? Entonces, fundamental esto, lubricantes y también vienen humectantes, que la diferencia es que el humectante se puede utilizar en cualquier momento, aun cuando no estoy teniendo relaciones sexuales, y eso ayuda justamente a recuperar el epitelio de la vagina, y esos también se venden a nivel del país. Y también Bueno, los humectantes también se pueden usar en encuentro sexual. O sea que si yo siento en general dolor para los encuentros sexuales, esa es una solución para las dos cosas. 2 ¿Qué puntitos diagrama? para cerrar, Jenny, serían Sí. el de sí, porque si no, viste, seguimos la trasnoche, la vergüenza y el tema de impotencia, que ya lo habías hablado en otras charlas que están en el canal de YouTube de Emma ya grabados, pero brevemente si querés mencionar, y con eso le damos cierre. Genial, buenísimo. Bueno, con respecto a la impotencia, no me gusta la palabra impotencia y les voy a explicar por qué. Porque tiene que ver con esta mirada coitocentrista, que significa pensamos todo en relación a la penetración. Entonces, impotente tiene que ver con que carece de fuerza, carece de habilidad, como si tener una disfunción eréctil implicaría no poder tener un encuentro sexual. Se pueden ver, como vimos hoy, un montón de cosas aún con una disfunción eréctil. Pero además la disfunción eréctil tiene tratamiento, puede deberse a cuestiones psicológicas o a cuestiones orgánicas. Por eso se aborda por lo general, primero se hace un chequeo médico para ver si están conservadas las funciones orgánicas y en caso de que esté conservado se hace una terapia sexual con ejercicios para recuperar la confianza, porque muchas veces nos pasa que por alguna cuestión en particular, bueno, a mí no, pero digo, a las personas con pene, que pierden la erección 1 o 2 veces y después es el pensamiento de voy a fallar, no se me va a parar, el que hace que los próximos encuentros sexuales no tengan la erección. Así que se puede trabajar, pensémosla como una disfunción eréctil y tengamos en cuenta todo lo otro que se puede hacer para también ir al encuentro sexual con menos exigencias sobre el pene. Con respecto a la vergüenza, hay que ver vergüenza de qué, digo, porque la vergüenza puede estar por muchos temas. Puede estar vergüenza de soltarme y tener un orgasmo, vergüenza de hacer gemidos, vergüenza de mi propio cuerpo. Y la vergüenza está bueno pensar en comparación de qué. O sea, ¿con qué me estoy comparando? Esto, si hay vergüenza de los propios genitales, ¿con qué genitales me estoy comparando? Porque muchas veces eso se va a deconstruir hablando, entendiendo que la sexualidad es mucho más amplia, pudiendo aceptar el propio cuerpo, que tiene que ver con poder verlo con las cosas que nos gustan y que no nos gustan, y que no tenemos esa necesidad de mirarnos al espejo y decir, bueno, soy hermosa, soy hermoso, digo, esa es otra imposición que se nos vende porque hay un montón de productos en relación a embellecernos, pero la realidad es que para aceptarnos no nos tenemos que creer hermosos, solamente tenemos que saber todos los placeres y disfrutes que nos puede permitir nuestro cuerpo, aún con las dificultades que tenga. Así que Tal eso vez también, como digo. eso que Sí. mencionaste, ¿no? Como que para tal vez perder la vergüenza, empezar por uno mismo, por una misma, con la autoestimulación, con la intimidad con uno mismo, para ir como sacando ese velo de vergüenza.
Tal cual, sí, y practicar esto de mirarse en el espejo, o sea, ver que nuestras propias caras a la sexualidad, cómo se van modificando nuestros genitales, cómo nuestra piel va cambiando en el encuentro sexual, es algo que erotiza. Digo, está bueno que nos empecemos primero a erotizar con nosotros mismos, no tengamos vergüenza de mirarnos a un espejo para después poder llevarlo con un otro, que sería como una instancia quizás, Autoconfianza. claro, tal cual. Bien, después hay muchos Bueno, comentarios de agradecimientos. sí, y amigos de Uruguay que se han sumado, también de Mur y de otros lugares. Agradecimientos, súper didácticas, súper agradecidos. Qué Derribando lindo. mitos, grosa, excelente la charla. Muchas gracias, tarde, pero llegué. Gracias, Jenny, un placer siempre. Buenísimo. Léelos, vos. Yo te los leo para que. Sí, no, les agradezco a todos por los comentarios y siempre ser bien recibida, digo, me gusta esto que se sigan sumando, me pone contenta aquellos que se suman ya por segunda vez, por tercera vez, y espero que de a poco nos vayamos sacando presiones. Acá, digo, más allá de que hoy tiré varias ideas, la idea es que eso no lo tomen como una Biblia, sino que piensen que son ideas para dónde llevar la atención, pero después su sexualidad la va a ir construyendo cada uno de acuerdo a lo que el cuerpo les permita, lo que el cuerpo les pida. Y si bien se pueden hacer todas estas cosas para incentivar el deseo, si no tienen deseo y no tienen ganas de tener encuentros sexuales, también está bien. O sea, que esto no sea una presión a tenemos que tener deseo. El deseo se construye, pero se construye cuando tengo ganas. Si no tengo ganas, no lo construyo y no es un problema. Porque la idea es que esto que sume y no que nos genere una presión extra. Ya tenemos como muchas presiones como para seguir incorporando también más exigencias. Bueno, vamos a los aplausos y besos, que es ahora para cerrar. Vamos a desmutear los teléfonos, los micrófonos, teléfonos, yo. Así, un aplauso, es con sonido, ya que hablamos tanto del auditivo. Bueno, gracias, Claro. Jenny. Bienvenida por estar siempre con nosotros, con Emma. Gracias. Qué lindo verlos. Así que Yo voy a bueno, dejar de compartir pantalla, así los puedo ver mejor. genial. Ahí está. Y bueno, esto quedó grabado, después se arma todos los chicos de comunicación, hermoso como lo dejan, y va a estar en el YouTube. Así que después lo buscan allá. Y les agradecemos a todos, a seguir cuidándonos, a estar en casa. Emma va a seguir brindándoles desde distintas inquietudes, charlas, así que sigan las redes, está todo ahí. Saben que Emma es una asociación civil sin fines de lucro, así que les queremos hacer llegar todo esto con mucho cariño y profesionales de 10, como Jenny. Gracias, gracias a todos, a todas. Espero que pongan en práctica esto. No se olviden que les voy a mandar la lista de reproducción de música, así que esta noche se sacan Todo la el sábana del finde, borde y todo el juegan. finde para practicar. Y Claro, la se viene el finde. cuarentena. Así que, Tal cual. bueno, Bueno, un beso grande. chao. Muchas gracias, chao.